La historia de Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex, es una de las más impactantes y trágicas de la música latina. Su voz, su carisma y su talento rompieron fronteras, convirtiéndola en un ícono eterno. Pero detrás del brillo de los escenarios y las sonrisas frente a las cámaras, se escondía un peligro silencioso, uno que terminó arrebatándole la vida de manera abrupta y devastadora. Lo que ocurrió aquel 31 de marzo de 1995 en una habitación de motel no solo conmocionó a millones de fans, sino que dejó un sinfín de preguntas, teorías y secretos que, hasta hoy, siguen generando controversia. ¿Qué pasó realmente en esos últimos minutos? ¿Por qué alguien tan cercano a ella terminó convirtiéndose en su verdugo? En este vídeo, vamos a adentrarnos más allá de lo que cuentan los titulares y documentales. Descubriremos datos poco conocidos, declaraciones ocultas, detalles judiciales y testimonios que pintan un panorama mucho más complejo de lo que creías saber sobre su trágico final. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la manera en que recuerdas la muerte de Selena. La historia de Selena Quintanilla comienza mucho antes de que su voz llegara a millones de personas. Nació el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, una pequeña ciudad del estado de Texas, Estados Unidos. Sus padres, Abraham Quintanilla Jr. y Marcella Ofelia Zamora, jamás imaginaron que esa niña, la menor de sus 3 hijos, se convertiría en un fenómeno musical que trascendería fronteras y generaciones. Lake Jackson, en los años 70, era una comunidad tranquila, marcada por el trabajo en plantas químicas y el comercio local. Allí, la familia Quintanilla vivía modestamente, pero con un fuerte sentido de unidad. Abraham, el padre de Selena, tenía un pasado musical. Había sido integrante de una banda llamada Los Dinos en los años 60, que tocaba principalmente rock and roll y música doo-wop, influenciada por artistas anglosajones de la época. Sin embargo, los prejuicios raciales y las limitadas oportunidades para músicos mexicoamericanos hicieron que su sueño artístico se desvaneciera. Con el tiempo, decidió dejar la música para dedicarse a otros trabajos y así sostener a su familia. Marcella, la madre de Selena, provenía de una familia con raíces mexicanas y nativas americanas. Era una mujer cálida y protectora, que transmitió a sus hijos el valor de la unión familiar, la humildad y el respeto. Entre ella y Abraham, criaron a 3 hijos: Abraham Isaac, conocido como Abe, la mayor Suzette, y la pequeña Selena. Desde muy temprana edad, la niña mostró una energía y una alegría que llamaban la atención de todos. Pero no fue hasta que Abraham escuchó por casualidad a Selena cantar, cuando tenía apenas 6 años, que supo que en su hija había algo especial. La historia cuenta que estaba afinando una guitarra y comenzó a tocar una melodía. Selena, con total naturalidad, empezó a cantar siguiendo el ritmo y afinando perfectamente. Su voz, clara y potente, sorprendió a su padre de inmediato. A partir de ese momento, Abraham vio en ella una oportunidad para retomar, a través de sus hijos, el sueño musical que en su juventud se le había escapado de las manos. Con la visión y determinación que lo caracterizaban, Abraham decidió formar una nueva banda familiar. Así nació Selena y Los Dinos, compuesta por Abe en el bajo, Suzette en la batería y la pequeña Selena como vocalista principal. Al principio, la banda tocaba en reuniones familiares, fiestas escolares y pequeños eventos en la comunidad. No era fácil. La música que interpretaban, conocida como música tejana o Tex-Mex, estaba dominada por artistas masculinos, y sobre todo, por cantantes de origen mexicano que cantaban en español. Aquí es donde surge uno de los primeros grandes retos de la vida de Selena: el idioma. Aunque sus padres tenían raíces latinas, en casa hablaban principalmente inglés. El español de Selena, en esos primeros años, era muy limitado. Abraham, consciente de que para triunfar en el mercado tejano debía cantar en español, se propuso enseñarle el idioma de manera intensiva. No fue tarea fácil, y Selena tuvo que aprender no solo a hablarlo, sino a interpretar canciones con emoción y naturalidad. Ella misma reconocería años después que, al inicio, memorizaba las letras fonéticamente sin comprender del todo su significado. Sin embargo, esa dedicación dio frutos. En poco tiempo, su pronunciación y estilo se volvieron impecables, y su voz transmitía una conexión real con el público hispanohablante. La infancia de Selena estuvo lejos de ser común. Mientras otras niñas de su edad jugaban en el vecindario, ella pasaba horas ensayando, viajando a pequeños conciertos y viviendo el ajetreo de la música en carretera. La familia tuvo que enfrentar serias dificultades económicas. En un momento crítico,
Abraham y Marcella decidieron abrir un restaurante llamado Papagayos para tener un ingreso estable, y al mismo tiempo, un lugar donde la banda pudiera presentarse. El restaurante ofrecía comida mexicana y música en vivo, pero, lamentablemente, la crisis económica de principios de los 80 los golpeó con fuerza, y el negocio tuvo que cerrar. El cierre del restaurante fue un momento difícil para los Quintanilla. Perdieron gran parte de sus ahorros y se vieron obligados a vender su casa. Pasaron a vivir en un autobús adaptado, viajando de un lugar a otro en busca de presentaciones. Esta etapa de sacrificios fortaleció el lazo entre ellos. La familia entendió que su supervivencia dependía de mantenerse unida y seguir apostando por el talento de Selena. A pesar de las dificultades, la niña no perdía la sonrisa. Tenía un carisma natural que conquistaba a la gente. Incluso cuando las presentaciones eran en bares o ferias modestas, el público quedaba fascinado con la potencia y dulzura de su voz, así como con su presencia en el escenario. Era evidente que, aunque muy joven, tenía una conexión especial con la música y con quienes la escuchaban. En la escuela, sin embargo, no todo era fácil. Selena debía equilibrar sus estudios con la carrera musical, y muchas veces las giras interferían con sus clases. Algunos maestros se preocupaban por su educación y le advertían a Abraham que la vida de artista podía afectar su futuro académico. Pero él estaba convencido de que el talento de Selena era un regalo único que debía cultivarse. Finalmente, Selena terminó sus estudios en casa, a través de programas de educación a distancia, lo que le permitió continuar viajando y presentándose con los Dinos. Durante esta etapa formativa, Selena no solo desarrolló su voz, sino también un sentido de estilo propio. Le gustaba diseñar su propia ropa y experimentar con la moda, algo que más adelante se convertiría en una de sus marcas distintivas. La joven también era muy cercana a sus hermanos. Abe, con su talento para la composición y producción, sería clave en el desarrollo del sonido de la banda, y Suzette se convertiría en una confidente y protectora para su hermana menor. Este periodo de su vida, lleno de sacrificios, largas horas de ensayo y viajes interminables, fue moldeando a Selena no solo como artista, sino como persona. Desde muy pequeña aprendió el valor del esfuerzo, la perseverancia y el trabajo en equipo. Y aunque todavía faltaban varios años para que llegara a la fama internacional, ya estaba claro para quienes la rodeaban que estaba destinada a algo grande. La primera parte de la vida de Selena es la historia de una niña que, con el apoyo incondicional de su familia, comenzó a abrirse camino en un mundo que no siempre estaba listo para recibir a una joven mexicoamericana cantando música tejana. Pero esa mezcla de inocencia, determinación y talento sería la base sobre la cual se construiría una de las carreras más recordadas de la música latina. El talento de Selena era innegable, pero para abrirse camino en la industria musical no bastaba con una buena voz. El mundo del Tex-Mex era competitivo, exigente y en muchos casos, cerrado a nuevos artistas. A principios de los años 80, Selena y los Dinos comenzaron a recorrer el circuito de ferias, eventos comunitarios, concursos de talentos y bares en diferentes ciudades de Texas. Cada presentación, sin importar lo pequeña que fuera, se convertía en una oportunidad para aprender, crecer y ganar seguidores. Abraham, con su experiencia como músico, tenía claro que debían ir paso a paso. Él era el manager, el productor y, en muchos sentidos, la fuerza que impulsaba la carrera de Selena. Sin embargo, este papel también le exigía tomar decisiones difíciles, largas giras que mantenían a la familia lejos de casa, presentaciones por las que cobraban poco o nada, y la presión constante de mantener a todos motivados a pesar de los contratiempos económicos. En estos primeros años, Abe comenzó a tomar un rol más importante en el grupo. No solo tocaba el bajo, sino que también empezaba a experimentar con composiciones originales. Su talento como productor sería, más adelante, fundamental para definir el sonido característico de Selena y los Dinos. Mientras tanto, Suzette se encargaba de la batería y también de la parte organizativa durante los viajes. La voz de Selena empezaba a llamar la atención de promotores locales. Su carisma sobre el escenario, su manera de conectar con el público y su energía contagiosa hacían que muchos quisieran volver a verla. Poco a poco, la banda fue acumulando una base de fans fieles, en su mayoría mexicoamericanos orgullosos de ver a una joven representar su cultura en un escenario. Pero había un obstáculo que no se podía ignorar: el sexismo dentro de la música tejana. En aquel entonces, este género estaba dominado casi exclusivamente por hombres, y las cantantes femeninas rara vez alcanzaban puestos destacados. Selena rompía ese molde. Era joven,
femenina y con una voz que superaba las expectativas. Sin embargo, no todos la recibían con los brazos abiertos. Hubo críticos y colegas que cuestionaban su lugar en un género tradicionalmente masculino. Le decían que la música tejana no era para mujeres o que no duraría mucho. Pero en lugar de desanimarse, Selena utilizó esas críticas como combustible para demostrar que estaban equivocados. En 1984, cuando Selena tenía apenas 13 años, la banda grabó su primer álbum independiente titulado Selena y los Dinos, producido por Freddie Records. Aunque el disco no tuvo gran éxito comercial, fue un paso importante para darse a conocer. Le siguieron otras producciones independientes que mostraban su evolución como intérprete, cada vez con un español más fluido y una mayor conexión con las raíces de la música tejana. El verdadero punto de inflexión comenzó a gestarse a finales de los 80. En 1989, Selena firmó con EMI Latin, una discográfica que buscaba impulsar nuevos talentos latinos en Estados Unidos. Este contrato marcó el inicio de una nueva etapa, más recursos para la producción, mejor promoción y, sobre todo, la posibilidad de llegar a un público más amplio. Ese mismo año, lanzó su primer álbum bajo el sello EMI, simplemente titulado Selena. El disco incluía canciones que combinaban ritmos tejanos con influencias de cumbia, balada y pop. Su imagen también empezó a transformarse: trajes ajustados, chaquetas con lentejuelas, peinados voluminosos y un maquillaje que resaltaba sus facciones. Selena no solo era una cantante, también comenzaba a proyectarse como un ícono de estilo. En 1990, llegó el álbum Ven Conmigo, que contenía el éxito Baila esta cumbia, una canción que se convirtió en himno de fiestas y celebraciones, y que consolidó su popularidad en el mercado tejano. El ritmo contagioso, junto con la interpretación fresca y juvenil de Selena, hicieron que la canción cruzara fronteras, llegando a México y otros países latinoamericanos. Durante este tiempo, Selena y los Dinos también comenzaron a recibir premios importantes en la industria tejana. Ganaron en varias ocasiones el Tejano Music Award, y Selena empezó a ser reconocida como la mejor vocalista femenina del año, un título que mantendría por varios años consecutivos. Pero el verdadero ascenso de Selena no solo se debía a su voz o a su música. Su conexión con los fans era genuina. Siempre encontraba tiempo para firmar autógrafos, sonreír para las fotos y conversar con quienes la apoyaban. Tenía una calidez natural que hacía sentir a cada persona especial, sin importar si estaba en un gran escenario o en un modesto festival comunitario. En lo personal, durante esta etapa Selena conoció a Chris Pérez, un joven guitarrista talentoso que se uniría a la banda en 1989. La relación entre ellos comenzó como una amistad basada en el amor por la música, pero pronto se transformó en algo más profundo. Sin embargo, la relación no fue bien vista inicialmente por Abraham, quien temía que pudiera distraerla de su carrera. Esto generó tensiones familiares y, por un tiempo, la pareja tuvo que mantener su romance en secreto. En 1992, el álbum Entre a mi mundo elevó la carrera de Selena a un nuevo nivel. Contenía éxitos como Como la flor, una balada que se convertiría en uno de sus temas más emblemáticos. La canción hablaba de desamor, pero con una dulzura y melancolía que solo Selena podía transmitir. Como la flor cruzó fronteras y se escuchó en radios de toda América Latina, consolidando a Selena como una estrella internacional. Ese mismo año, Selena y Chris decidieron casarse en una ceremonia íntima y secreta. Cuando Abraham se enteró, al principio reaccionó con enojo, pero con el tiempo aceptó a Chris como parte de la familia y pieza fundamental en la banda. Para 1993, Selena lanzó el álbum Selena Live, grabado durante un concierto en el Memorial Coliseum de Corpus Christi. El disco le valió un premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum Mexicano/Americano, convirtiéndose en la primera artista tejana en recibir este reconocimiento. Este logro marcó un antes y un después. Selena ya no era solo una figura local, sino una artista de alcance internacional. La gira de promoción de este álbum la llevó a presentarse en auditorios más grandes, y su estilo musical comenzó a incorporar más elementos de pop y música internacional. Mientras tanto, su imagen se fortalecía. Selena diseñaba muchos de sus trajes de escenario, caracterizados por bustiers brillantes, pantalones ajustados y colores llamativos que reflejaban su personalidad vibrante. Hacia mediados de los 90, Selena no solo dominaba la música tejana, sino que también había comenzado a trabajar en un álbum completamente en inglés, con el objetivo de conquistar el mercado anglosajón. Era un proyecto ambicioso que contaba con el respaldo total de EMI,
y que representaba el paso definitivo hacia la superestrella global que estaba destinada a ser. El ascenso de Selena fue meteórico, pero también estuvo lleno de trabajo arduo, sacrificios personales y decisiones estratégicas. Lo que había comenzado como una banda familiar tocando en pequeños restaurantes y ferias, se había transformado en un fenómeno que llenaba estadios, ganaba premios y comenzaba a cruzar barreras culturales. Selena estaba en la cima de su carrera, y todo indicaba que lo mejor estaba por venir. Sin embargo, en la sombra, comenzaba a gestarse una historia que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Y esa historia tenía un nombre: Yolanda Saldívar. A mediados de 1991, cuando Selena ya se consolidaba como una de las figuras más prometedoras de la música tejana, el fenómeno de su popularidad empezaba a crecer de una forma que ni ella ni su familia habían previsto. Sus fans no solo querían escucharla en conciertos o en la radio, querían ser parte de su mundo, seguir cada uno de sus pasos, tener objetos que les recordaran a ella. La base de seguidores era tan grande que se volvió evidente que necesitaban una estructura para canalizar esa admiración. Fue entonces cuando la idea de un club oficial de fans comenzó a tomar forma. En ese contexto apareció Yolanda Saldívar, una mujer que en ese momento parecía ser simplemente una admiradora apasionada. Nacida en San Antonio, Texas, en 1960, Yolanda era enfermera titulada y, según quienes la conocieron entonces, una persona aparentemente amable, servicial y muy entregada a las causas que le interesaban. Tenía 31 años cuando entró en contacto por primera vez con la familia Quintanilla. La historia cuenta que Yolanda, después de asistir a varios conciertos de Selena, quedó tan impresionada por su talento que decidió llamar al padre de la cantante, Abraham Quintanilla Jr., para proponerle la creación de un club de fans oficial. La propuesta le pareció razonable. Un club ayudaría a mantener informados a los seguidores, vender merchandising, organizar encuentros y fortalecer la relación con el público. Lo que nadie imaginaba era que esa decisión abriría la puerta a una relación que acabaría en tragedia. Abraham aceptó la propuesta, y Yolanda se convirtió en la presidenta del club de fans. Desde el inicio, su dedicación fue intensa, respondía cartas, organizaba eventos, coordinaba actividades y se mostraba completamente comprometida con el bienestar de Selena. A ojos de todos, Yolanda era más que una admiradora, se presentaba como una amiga de confianza, alguien que estaba dispuesta a trabajar incansablemente para apoyar la carrera de su ídolo. Poco a poco, Yolanda fue ganándose un lugar dentro del círculo íntimo de la familia. Era común verla en giras, eventos y presentaciones, siempre pendiente de los detalles, siempre cerca de Selena. Esa cercanía la hizo indispensable para muchas tareas, y pronto comenzó a recibir más responsabilidades. En 1994, Selena decidió expandir su marca personal con la apertura de sus boutiques Selena etc., ubicadas en Corpus Christi y San Antonio. Estos establecimientos no solo vendían ropa diseñada por la cantante, sino que también funcionaban como salones de belleza. Era un sueño hecho realidad para Selena, que desde pequeña mostraba interés por el diseño y la moda. Sin embargo, con el crecimiento de este negocio, también surgió la necesidad de una persona de confianza que pudiera manejar asuntos administrativos y financieros. Fue entonces cuando Yolanda Saldívar, que ya gozaba de la total confianza de Selena, asumió un nuevo rol: administradora de las boutiques. Ahora, no solo estaba a cargo del club de fans, sino también de supervisar ingresos, gastos, pagos y personal en las tiendas. Al principio, todo parecía marchar bien. Yolanda era meticulosa en su trabajo, respondía rápidamente a las solicitudes y mantenía una imagen de lealtad inquebrantable hacia Selena. Incluso muchos empleados de las boutiques la describían como estricta, pero efectiva. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a aparecer señales de alerta. Algunos trabajadores notaron que Yolanda tendía a aislarse y a controlar de manera excesiva el acceso a Selena. Era como si quisiera erigirse en guardiana personal, filtrando quién podía acercarse a la cantante y en qué circunstancias. En ocasiones, esa actitud provocaba incomodidad, pero la mayoría prefería no decir nada para no crear conflictos. Más inquietantes fueron los primeros indicios de irregularidades financieras. Miembros del club de fans y clientes de las boutiques empezaron a quejarse de pagos no procesados, pedidos que nunca llegaban y cobros que no se correspondían con lo adquirido. Algunas personas aseguraban que habían enviado cheques de membresía para el club de fans y nunca recibieron los beneficios prometidos. Al principio, Selena no quería creer que algo así pudiera estar ocurriendo. Yolanda se había convertido en alguien cercano.
casi como una hermana mayor. Pasaban tiempo juntas fuera del trabajo, se regalaban detalles y compartían confidencias. Selena, con su carácter noble y su tendencia a confiar en las personas, no imaginaba que detrás de esa amistad podía esconderse algo oscuro. Pero Abraham, siempre más desconfiado y protector con su hija, comenzó a investigar por su cuenta. Revisó documentos, habló con empleados y recabó testimonios de fans insatisfechos. Lo que encontró le preocupó profundamente. Había cheques a nombre de Yolanda que no se justificaban, facturas incompletas y dinero que no aparecía en los registros oficiales. Cuando Abraham confrontó a Yolanda, ella negó categóricamente cualquier mal manejo. Alegó que todo se trataba de simples errores administrativos o malentendidos. Incluso llegó a decir que algunas personas estaban inventando historias para perjudicarla. Selena, atrapada entre su padre y su amiga, intentó mediar y mantener la paz. No quería perder a alguien que consideraba importante en su vida, pero tampoco podía ignorar las sospechas que cada vez eran más difíciles de acallar. En este punto, la figura de Yolanda comenzó a polarizar a quienes la rodeaban. Para algunos, seguía siendo una mujer leal y trabajadora. Para otros, se trataba de alguien manipuladora y con un control excesivo sobre Selena. Esta tensión se iría incrementando en los meses siguientes, hasta llegar a un punto de quiebre. La relación de confianza que se había construido durante años estaba a punto de resquebrajarse, y lo que hasta entonces era una historia de éxito y camaradería se convertiría en un peligroso juego de traiciones, mentiras y decisiones fatales. La entrada de Yolanda Saldívar en la vida de Selena había comenzado como una oportunidad para fortalecer su conexión con los fans, pero pronto se transformaría en una de las peores decisiones de su carrera. El destino ya había puesto en marcha un engranaje que, sin que nadie lo supiera, avanzaba inexorable hacia el desenlace más trágico. A inicios de 1995, la vida de Selena parecía estar en su punto más alto. Su carrera musical estaba en la cúspide, las giras agotaban entradas, las ventas de sus discos crecían como nunca, y su esperado álbum en inglés estaba prácticamente listo para lanzarse, con la promesa de abrirle definitivamente las puertas del mercado internacional. Además, sus boutiques Selena etc. funcionaban como un complemento perfecto a su imagen pública, fusionando su pasión por la música y la moda. Pero, detrás de esa fachada de éxito, las tensiones con Yolanda Saldívar se volvían cada vez más difíciles de ignorar. Lo que había comenzado como una relación de amistad y confianza se estaba transformando en un vínculo cargado de sospechas, discusiones y desconfianza. A finales de 1994, mientras Selena disfrutaba del éxito de su música y de su creciente reconocimiento internacional, en el entorno de sus negocios comenzaban a escucharse murmullos que, en un inicio, parecían simples quejas aisladas. Eran cartas de fans y llamadas telefónicas que llegaban al club oficial, reclamando camisetas que nunca se enviaron, fotos autografiadas que jamás llegaron y boletines que nunca se publicaron, a pesar de que las cuotas de inscripción habían sido cobradas. Al principio, Abraham Quintanilla pensó que podía tratarse de problemas administrativos propios de un club que crecía demasiado rápido. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que las quejas eran demasiado frecuentes y que tenían algo en común. Los pagos estaban siendo enviados directamente a Yolanda Saldívar. En varias cartas se adjuntaban copias de cheques que, sorprendentemente, habían sido endosados a su nombre personal y no al de la empresa o al de Selena. Abraham, con la experiencia y desconfianza de quien había vivido años en el negocio musical, decidió actuar con cautela. Comenzó a recopilar pruebas, guardando copias de las quejas y revisando los registros financieros tanto del club de fans como de las boutiques Selena etc. Lo que encontró lo inquietó profundamente. Depósitos que no coincidían con los ingresos reales. Cheques sin justificar. Facturas duplicadas o inexistentes. Convocó a una reunión privada con Abe y Suzette para ponerlos al tanto. Los tres coincidieron en que la situación no podía seguir así y que, tarde o temprano, tendrían que hablar con Selena. Sin embargo, Abraham sabía que para su hija, Yolanda era más que una empleada, era una amiga cercana, alguien en quien confiaba plenamente. La tensión aumentó cuando empleados de las boutiques empezaron a reportar comportamientos extraños de Yolanda, retención de información, control excesivo sobre el acceso a Selena y un manejo hermético de las finanzas. Para muchos, era evidente que la presidenta del club de fans se estaba comportando más como una figura de poder que como una simple administradora. Finalmente, Abraham confrontó directamente a Yolanda. Ella, con un tono ofendido, negó todas las acusaciones.
Dijo que las quejas eran inventos de personas celosas y que cualquier irregularidad era culpa de proveedores o problemas logísticos. El enfrentamiento no resolvió nada, pero dejó claro que la confianza entre Abraham y Yolanda estaba rota. Mientras el ambiente de negocios se enturbiaba, Selena comenzaba a sentir el peso emocional de la situación. La cantante siempre había sido una persona optimista, de sonrisa fácil y corazón generoso, pero los últimos meses la estaban desgastando. Quería concentrarse en su música y en su próximo álbum en inglés, pero las constantes advertencias de su padre y las quejas de fans y empleados la obligaban a enfrentar una realidad incómoda. Alguien de su círculo íntimo podía estar traicionándola. En privado, Selena se debatía entre dos sentimientos opuestos. Por un lado, la lealtad hacia una mujer que había estado con ella en giras, viajes y momentos importantes. Por otro, la creciente evidencia de que esa misma persona podía estar aprovechándose de su confianza. Testimonios de personas cercanas afirman que, en esos meses, Selena se mostraba más seria de lo habitual en algunas conversaciones. Durante las grabaciones de Dreaming of You, se la veía concentrada, pero con una sombra de preocupación. No quería hablar mucho del tema con el equipo del estudio, pero en su círculo más íntimo reconocía que estaba cada vez más incómoda con la presencia de Yolanda. El desgaste no solo era emocional, también afectaba su vida diaria. Empleados de las boutiques relataron que la tensión entre ambas era palpable. Lo que antes eran reuniones amistosas, con risas y planes, se había transformado en conversaciones cortas, tensas y, en ocasiones, silenciosas. Selena, siempre dispuesta a evitar conflictos, trataba de mantener la calma, pero internamente sabía que la situación debía resolverse pronto. El 9 de marzo de 1995, Abraham decidió que había llegado el momento de actuar. Reunió a Selena y su set para mostrarles toda la documentación que había recopilado: cheques, cartas de fans y estados financieros. Les explicó que, desde su punto de vista, las pruebas eran claras. Yolanda había estado desviando dinero y aprovechándose de su posición. La conversación no fue fácil. Selena, con su carácter conciliador, intentó buscar una explicación menos grave, pero Abraham fue firme: no había excusas. Sugirió despedirla de inmediato y exigirle la devolución de todos los documentos y llaves de las boutiques. Días después, Selena se reunió con Yolanda para hablar directamente. Según testimonios posteriores, Selena le pidió que entregara toda la documentación financiera y las llaves. La respuesta de Yolanda fue evasiva. Aseguró que estaba enferma, que había tenido problemas médicos graves y que necesitaba más tiempo para organizar todo. Habló de una supuesta infección en las piernas, presentando incluso recetas médicas como prueba. Selena, aunque molesta, accedió a darle unos días, pensando que era mejor manejar la situación con calma para evitar un escándalo público. Sin embargo, no sospechaba que esa prórroga daría lugar a un desenlace fatal. El 30 de marzo de 1995, Selena accedió a encontrarse con Yolanda en el Motel Days Inn de Corpus Christi. La idea era simple: recoger los últimos documentos pendientes y cerrar definitivamente el vínculo laboral. En esa primera reunión, Yolanda le entregó parte de los papeles, pero no todos. La atmósfera fue tensa, con conversaciones cortas y un aire de desconfianza que lo llenaba todo. Esa noche, Yolanda volvió a llamar a Selena. Le dijo que había encontrado más documentos y que se los podía entregar a la mañana siguiente. Selena, a pesar de las advertencias de su familia, aceptó la cita. Estaba decidida a terminar con ese asunto y dejarlo atrás para concentrarse en su carrera y su vida personal. Lo que Selena ignoraba era que Yolanda había cruzado una peligrosa línea. En su mente, la mezcla de obsesión, resentimiento y miedo a perder a Selena había creado un escenario mental retorcido. El motel, que debía ser solo un lugar para un intercambio de documentos, se convertiría en el escenario de una tragedia que el mundo entero lamentaría. El 31 de marzo de 1995 amaneció como cualquier otro día para muchos, pero para el mundo de la música latina, esa fecha quedaría marcada para siempre. Era una mañana cálida en Corpus Christi, Texas. Selena, de apenas 23 años, ya se encontraba trabajando intensamente en los preparativos de su álbum en inglés, el que estaba destinado a lanzarla definitivamente al mercado internacional. Su vida personal y profesional estaba en un punto de inflexión. Todo indicaba que lo mejor estaba por venir. Pero también era un momento tenso. Desde semanas antes, la relación con Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans y administradora de sus boutiques,
se había deteriorado hasta un punto crítico. Selena y su familia ya sabían que Yolanda estaba involucrada en un presunto fraude, pero ella aún tenía en su poder documentos importantes, estados de cuenta y talonarios que eran esenciales para cerrar esa etapa. La mañana del 31 de marzo de 1995 no parecía presagiar tragedia. Selena despertó temprano, con su característico entusiasmo por las múltiples actividades que llenaban su agenda. A pesar del éxito arrollador que vivía, su carácter humilde la mantenía cercana a su familia, a sus fans y a los compromisos de su carrera. Pero ese día, había algo que pesaba sobre sus hombros, un asunto pendiente con Yolanda Saldívar. Desde hacía semanas, su padre, Abraham Quintanilla, había detectado irregularidades en las cuentas del club de fans y de las boutiques de Selena. Yolanda, quien hasta entonces había sido considerada casi parte de la familia, era la principal sospechosa de un desfalco. El descubrimiento había golpeado a Selena en lo personal, pues confiaba plenamente en Yolanda. Sin embargo, el asunto no podía ignorarse. La joven cantante sabía que, además de la traición, había un problema práctico. Yolanda todavía tenía en su poder cheques, documentos contables y registros que eran vitales para ordenar las finanzas y proteger su imagen pública. Por eso, a primera hora, decidió encontrarse con ella en el motel Days Inn. A las 7:30 de la mañana, Selena llegó al estacionamiento del lugar. El cielo estaba despejado, y apenas unas pocas personas transitaban por la zona. Vestía un conjunto deportivo de mezclilla y tenis blancos, un atuendo cómodo que usaba para sus actividades diarias. Al entrar en la recepción, saludó con una sonrisa a la encargada, quien la reconoció de inmediato. Esa mujer, sin saberlo, estaba viendo con vida por última vez a la estrella que marcaría a toda una generación. La recepcionista le indicó la habitación 158. Selena subió los pocos escalones que llevaban a la puerta, tocó suavemente y fue recibida por Yolanda. Las dos se adentraron en la habitación. Era un espacio pequeño, con una cama matrimonial, una mesa, un televisor encendido en bajo volumen y una ventana cubierta por cortinas pesadas. Allí comenzó una conversación que nunca fue completamente reconstruida. Dentro de la habitación, las tensiones afloraron rápidamente. Aunque no existen grabaciones ni testigos presenciales del inicio de la charla, las versiones posteriores indican que Selena intentó mantener un tono conciliador. Quería que Yolanda le entregara los documentos y cerrar el capítulo. Sin embargo, la respuesta de Yolanda fue evasiva y, en ocasiones, agresiva. Años después, en entrevistas y en el juicio, Yolanda afirmaría que la discusión giró en torno a temas de dinero y a una supuesta agresión que ella decía haber sufrido días antes. Pero las pruebas mostraban que había una creciente desesperación en su comportamiento, probablemente motivada por el miedo a enfrentar las consecuencias legales del fraude. En algún momento de la charla, Yolanda abrió la gaveta de un mueble y sacó una pistola calibre 38. Este acto marcó un punto sin retorno. Selena, sorprendida y alarmada, entendió que la situación había escalado peligrosamente. La distancia entre ambas se acortó y la tensión se volvió insoportable. Los segundos siguientes fueron fatales. Selena intentó retroceder hacia la puerta, quizá buscando huir o calmarla, pero en ese instante se escuchó el estruendo seco del disparo. La bala impactó en la parte inferior del hombro derecho de Selena, atravesando una arteria principal y provocando una hemorragia inmediata. A pesar de la herida mortal, Selena demostró una fuerza impresionante. Se sostuvo el costado con la mano y, con un instinto de supervivencia asombroso, abrió la puerta de la habitación y salió corriendo hacia la recepción del motel. El trayecto, que apenas eran unos metros, se convirtió en una escena imborrable para quienes la presenciaron. Mientras corría, la joven gritaba: «Yolanda, me disparó». La sangre marcaba su paso en el suelo, dejando un rastro que sería clave en la investigación posterior. Al llegar al mostrador, la recepcionista, atónita, corrió a ayudarla y de inmediato tomó el teléfono para llamar al 911. Selena, con la voz entrecortada, repetía el nombre de su atacante antes de desplomarse en el suelo. Eran las 11:50 de la mañana. La ambulancia llegó en cuestión de minutos. Los paramédicos, al ver la magnitud de la hemorragia, sabían que el tiempo era el enemigo. Durante el trayecto al Memorial Medical Center, intentaron detener la pérdida de sangre con compresas y mantenerla consciente hablándole constantemente. Selena apenas podía responder, pero su respiración irregular y su presión arterial bajísima mostraban la gravedad. Al llegar a la sala de emergencias,
un equipo médico de alto nivel ya estaba preparado. Iniciaron transfusiones, realizaron masajes cardíacos y procedimientos quirúrgicos para reparar la arteria rota. Durante casi una hora, la lucha fue intensa. Pero el daño era irreversible. A las 1:05 de la tarde, el médico a cargo pronunció la hora oficial de muerte, 1:05 p.m. Afuera, los familiares recibían la noticia con gritos y llanto desgarrador. La madre de Selena se derrumbó en los brazos de su esposo. Chris Pérez, el esposo de la cantante, llegó poco después y quedó devastado. Mientras en el hospital se confirmaba la tragedia, la policía local había rastreado el paradero de Yolanda hasta el estacionamiento del motel. Allí, dentro de su camioneta pick-up blanca, comenzó un episodio transmitido en vivo por las cadenas de televisión, un cerco policial que duró más de 9 horas. Armada con la misma pistola, Yolanda amenazaba con quitarse la vida. Lloraba, gritaba y repetía que todo fue un accidente. Los negociadores de la policía, usando altavoces, intentaban persuadirla para que se entregara. Finalmente, poco antes del anochecer, Saldívar arrojó el arma y salió del vehículo con las manos en alto. Fue arrestada inmediatamente y trasladada a las dependencias policiales para ser interrogada. La noticia de la muerte de Selena se esparció como pólvora. En cuestión de minutos, emisoras de radio y canales de televisión interrumpieron su programación para dar la noticia. En Corpus Christi, decenas de personas comenzaron a reunirse frente al hospital y la casa de los Quintanilla, llevando flores, velas y carteles. En otros estados y países, la comunidad latina reaccionó con una mezcla de dolor y conmoción. En México, estaciones de radio dedicaron toda su programación a su música. En Estados Unidos, especialmente en Texas y California, las vigilias se multiplicaban. El 31 de marzo de 1995 no fue solo el día en que murió una cantante, fue el día en que millones sintieron que habían perdido a alguien cercano, a una amiga que les cantaba al corazón. El 31 de marzo de 1995, alrededor del mediodía, las primeras noticias sobre Selena comenzaron a circular tímidamente entre estaciones de radio y periódicos locales. Al principio, eran rumores confusos. Selena Quintanilla ha sido herida, decían algunos titulares, otros afirmaban que estaba siendo trasladada al hospital. Para muchos, era imposible creer que algo grave pudiera sucederle a la joven de 23 años que se había convertido en la reina del Tex-Mex. Sin embargo, minutos después, cadenas de televisión como Univisión, Telemundo y CNN confirmaron lo peor: Selena había muerto. El mundo de la música latina y más allá quedó paralizado. La noticia se esparció como un incendio, los teléfonos sonaban sin cesar, y miles de fans comenzaron a llegar espontáneamente al Memorial Medical Center, donde intentaban confirmar la información. En cuestión de horas, Corpus Christi se llenó de velas, flores y carteles improvisados con mensajes de dolor, incredulidad y amor hacia Selena. Para muchos, la noticia era incomprensible. ¿Cómo podía morir alguien tan joven, tan talentosa y tan querida? Los medios internacionales comenzaron a cubrir el hecho, y la cantante se convirtió en un símbolo de tragedia y pérdida que resonó en toda América Latina y en los Estados Unidos. La familia Quintanilla decidió organizar un funeral público para que los fans pudieran despedirse. La ceremonia se realizó en el Bayfront Plaza Convention Center de Corpus Christi y se convirtió en un evento masivo, superando cualquier expectativa. Más de 60,000 personas se reunieron en un espacio que no podía contener a todos. Las filas para entrar eran interminables. Muchos viajaron desde otros estados y desde México, deseosos de rendir homenaje a la cantante. El ataúd estaba decorado con rosas blancas y permanecía abierto para que los fans pudieran ver a Selena por última vez. La escena era sobrecogedora: adolescentes abrazando a sus padres, llorando desconsoladamente, grupos de jóvenes cantando sus canciones suavemente, un silencio pesado, roto solo por los sollozos de quienes habían sido tocados por su música y su carisma. Dentro del recinto, familiares y amigos cercanos ofrecieron palabras de despedida. Chris Pérez, su esposo, colocó una rosa roja sobre el féretro y permaneció arrodillado, devastado por la pérdida. La ceremonia reflejaba no solo la importancia de Selena como artista, sino también como ser humano, una joven cuyo impacto iba mucho más allá de los escenarios y las cámaras. Mientras el mundo lloraba a Selena, las autoridades trabajaban intensamente para capturar a Yolanda Saldívar. Después del crimen, se había atrincherado en su camioneta pick-up en el estacionamiento del Daisy Motel, la misma habitación donde había ocurrido el disparo.
Allí comenzó una tensa negociación que duró casi 9 horas, transmitida en vivo por cadenas de televisión, lo que convirtió la situación en un evento mediático sin precedentes. Yolanda sostenía un arma y amenazaba con suicidarse, repitiendo que todo había sido un accidente. Durante horas, negociadores de la policía la intentaron persuadir para que bajara el arma y se entregara, manteniendo la calma y hablándole con paciencia. Finalmente, al caer la tarde, Yolanda se rindió, arrojó el arma y fue esposada. La imagen de su rostro desencajado se convirtió en un símbolo de la tragedia y del desenlace de un crimen que impactó a toda una generación. El juicio contra Yolanda Saldívar comenzó el 9 de octubre de 1995 en Houston, Texas. La decisión de trasladar el juicio desde Corpus Christi obedecía a la intensa cobertura mediática y al riesgo de influencias externas. Desde el primer día, las calles alrededor del tribunal se llenaron de fans y curiosos, portando pancartas con mensajes de justicia y apoyo a Selena, creando un ambiente de tensión y emoción constante. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas contundentes: el arma homicida, testimonios de testigos que escucharon los gritos de Selena antes de morir, y evidencias de los problemas financieros de las boutiques y del club de fans. La defensa argumentó que el disparo fue accidental, pero la fiscalía mostró que el proyectil fue disparado a corta distancia y con precisión, indicando intención clara. Cada testimonio, cada evidencia, fue relatado con lujo de detalle ante un jurado que debía decidir entre un acto de accidente o un asesinato premeditado. El 23 de octubre de 1995, tras menos de 3 horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto: Yolanda Saldívar era culpable de asesinato en primer grado. La sentencia fue cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. El anuncio provocó reacciones encontradas. Los fans celebraron la justicia para Selena, mientras la familia Quintanilla pidió respeto y tiempo para procesar el duelo. La sentencia cerraba un capítulo judicial, pero la herida emocional seguía abierta. La tragedia no solo había terminado con la vida de una estrella, sino también había dejado un vacío enorme en la comunidad latina, que seguía recordando a Selena como un ícono de talento y humildad. Desde su condena, Yolanda Saldívar fue trasladada a la unidad Mountain View en Gatesville, Texas, donde permanece hasta hoy. Cumplirá los 30 años mínimos de su condena en 2025, año en que podrá solicitar libertad condicional, algo que sigue generando controversia y rechazo de fans y familiares. Se sabe que Yolanda vive en régimen de protección debido a amenazas de otras reclusas. Ha dado pocas entrevistas desde su encarcelamiento y mantiene su versión de que todo fue un accidente, aunque la mayoría de personas, incluyendo familiares y fans de Selena, consideran que fue un acto premeditado. Su vida tras las rejas es un recordatorio constante de cómo un error de juicio y la obsesión pueden desencadenar una tragedia que afecta a miles. Desde la muerte de Selena, surgieron múltiples teorías sobre lo que realmente ocurrió aquel 31 de marzo de 1995. Algunos sostienen que Yolanda Saldívar tenía un plan premeditado, se sentía traicionada por la familia Quintanilla y por Selena, y el miedo a perder el control sobre los negocios y el club de fans la habría llevado a un acto extremo. Según esta teoría, la discusión en la habitación del motel fue solo el detonante de un plan que ya estaba en marcha. Por otro lado, existen versiones que afirman que la tragedia fue producto de un accidente. Quienes apoyan esta teoría argumentan que la situación estaba cargada de tensión emocional, con gritos, confrontaciones y desesperación, y que el disparo ocurrió en un momento de pánico. Los expertos en comportamiento han señalado que Yolanda mostraba signos de obsesión con Selena y que cualquier indicio de pérdida de poder pudo desencadenar una reacción impulsiva. Incluso hoy, cada detalle del incidente se analiza y se teoriza. ¿Por qué Yolanda llevaba el arma? ¿Realmente Selena intentó calmarla o huir? ¿Hubo algún indicio previo de que la situación podía tornarse violenta? Cada pregunta refuerza la fascinación y el misterio que rodean la muerte de Selena, manteniendo viva la conversación en medios, documentales y redes sociales. Tras la muerte de Selena, comenzaron a conocerse detalles ocultos sobre la gestión de Yolanda Saldívar. Investigaciones posteriores revelaron irregularidades financieras importantes, cheques endosados a nombre de Yolanda, pagos de fans que nunca llegaron a su destino y manejo opaco de los ingresos de las boutiques Selena, etc. Algunos empleados confesaron que Yolanda ejercía un control absoluto sobre las operaciones diarias, limitando la supervisión directa de la familia Quintanilla. La confianza ciega que Selena tenía en ella permitió que ciertos abusos pasaran desapercibidos durante meses.
Los documentos que Selena fue a recuperar el día de su muerte formaban parte de una auditoría interna que la familia planeaba realizar. Si Yolanda los hubiera entregado sin problemas, quizá la confrontación final no habría ocurrido. Estos secretos no solo explican la magnitud del conflicto, sino que también muestran cómo la combinación de poder, obsesión y confianza pudo terminar en tragedia. Con el tiempo, amigos cercanos y colaboradores de Selena comenzaron a dar entrevistas y testimonios que aportaban un vistazo íntimo a su vida y su relación con Yolanda. Relatan que Selena siempre fue paciente, empática y conciliadora, intentaba resolver conflictos sin confrontación. Pero los últimos meses antes de su muerte la habían marcado emocionalmente. Algunos recuerdan que se mostraba más reservada y preocupada, como si una nube de tensión la acompañara. Los empleados de las boutiques y el club de fans mencionaron cómo Selena comenzaba a cuestionar ciertas decisiones de Yolanda y a exigir transparencia en las finanzas. Estos testimonios permiten reconstruir no solo los hechos, sino también la personalidad de Selena, alguien confiada pero consciente de la necesidad de actuar, una joven que, a pesar de su éxito, enfrentaba problemas cotidianos de cualquier persona, solo que bajo el escrutinio público y con consecuencias dramáticas. La muerte de Selena no solo fue un hecho personal para su familia y fans, tuvo un impacto cultural inmenso. Se convirtió en un símbolo de orgullo latino y de superación, alguien que había roto barreras y conquistado el corazón de millones. Tras su fallecimiento, surgieron vigilias, homenajes y canciones dedicadas a su memoria. Como la flor se convirtió en un himno que simbolizaba tanto la belleza de su vida como la fragilidad de la misma. La comunidad latina, especialmente en Estados Unidos, adoptó su figura como emblema de identidad cultural y resiliencia frente a la adversidad. Además, su muerte abrió debates importantes: la seguridad de los artistas, la importancia de auditar negocios familiares y la necesidad de proteger la confianza frente a la traición. Selena se transformó en un referente no solo musical, sino social, dejando una huella indeleble en la cultura popular. Años después, libros, documentales y entrevistas revelaron más sobre la vida de Selena. Se conocieron detalles de sus planes de expansión profesional, su enfoque en la independencia financiera y cómo intentaba proteger a su familia y su carrera. Cada revelación posterior refuerza su legado. La manera en que su familia gestionó la tragedia, manteniendo vivo su recuerdo y su música, permitió que Selena trascendiera la muerte. Su influencia se mantiene en series, películas, tributos y conciertos conmemorativos, demostrando que su vida y obra continúan inspirando a nuevas generaciones. El recuerdo de Selena no es solo de una cantante talentosa, sino de una joven que simbolizó esperanza, alegría y determinación. Cada secreto revelado, cada testimonio compartido, mantiene viva su leyenda y permite que los fans sigan conectados con su historia. Tras la trágica muerte de Selena, los homenajes no tardaron en aparecer. Desde la misma noche del 31 de marzo de 1995, cientos de personas comenzaron a congregarse frente al Hospital Memorial y frente a la casa de la familia Quintanilla, llevando velas, flores y carteles improvisados. Cada gesto reflejaba un dolor profundo, pero también un amor que trascendía fronteras. En los días posteriores, se organizaron vigilias en ciudades como Los Ángeles, Houston, Nueva York y Monterrey. Familias enteras asistían, cantando canciones de Selena, especialmente como La Flor, en un acto simbólico de resistencia frente a la pérdida. Lo que comenzó como un homenaje local se convirtió en un fenómeno internacional. Comunidades latinas en Europa y Asia también comenzaron a recordar su legado, demostrando que su música y su personalidad habían tocado vidas más allá de Estados Unidos y México. Estos homenajes no solo celebraban su talento musical, sino que reflejaban el impacto que Selena tuvo como ícono cultural, como modelo de perseverancia y humildad. Cada vela encendida y cada lágrima derramada demostraba que su historia había calado hondo en la memoria colectiva. Después de su muerte, la familia Quintanilla decidió preservar y compartir la obra de Selena con el mundo. Se lanzaron discos póstumos que incluyeron canciones inéditas, versiones remix y grabaciones que no habían sido publicadas anteriormente. Álbumes como Dreaming of You se convirtieron en éxitos inmediatos, mezclando baladas románticas con ritmos latinos y pop, consolidando su estatus internacional. Los tributos musicales se multiplicaron, artistas latinos y estadounidenses dedicaron canciones y conciertos en su honor. Grandes nombres de la industria la citaron como inspiración, destacando no solo su talento vocal, sino también su carisma, su estilo único y su capacidad de conectar con el público. Además, su legado musical trascendió generaciones.
Sus canciones fueron reinterpretadas por nuevas voces, manteniendo viva su presencia en la cultura pop. Cada disco póstumo reforzó la narrativa de que Selena no había muerto, sino que su arte continuaba inspirando y emocionando a millones de personas. El impacto de Selena también se vio reflejado en la pantalla. En 1997, se estrenó la película Selena, protagonizada por Jennifer López, que llevó su historia a un público global. La cinta no solo narró su carrera y vida personal, sino que mostró la lucha de una familia por mantener viva la memoria de su hija, así como el dolor de perder a alguien tan joven y talentoso. Años más tarde, se produjeron documentales, especiales televisivos y series biográficas que profundizaron en su vida, sus logros y las circunstancias de su muerte. Estas producciones revelaron detalles inéditos de su carrera, de su familia y de las circunstancias que rodearon su asesinato. Cada proyecto permitió que nuevas generaciones de fans comprendieran mejor su legado, manteniendo su figura vigente y su influencia cultural intacta. Selena también dejó una huella indeleble en la moda latina. Sus atuendos, desde chaquetas de mezclilla bordadas hasta trajes de escenario con brillos y colores vibrantes, se convirtieron en símbolos de identidad y creatividad. Su estilo reflejaba confianza, alegría y autenticidad, valores que sus fans adoptaron como propios. Incluso después de su muerte, diseñadores y marcas han rendido homenaje a su estilo, creando colecciones inspiradas en su legado. La influencia de Selena en la moda demuestra cómo su presencia iba más allá de la música. Se convirtió en un referente de empoderamiento, expresión personal y orgullo cultural. A pesar de que han pasado décadas desde su muerte, Selena sigue viva en la memoria colectiva. Su historia, su música y su imagen continúan inspirando a nuevas generaciones de fans en todo el mundo. Los jóvenes descubren su obra a través de plataformas digitales, películas, tributos y programas educativos que destacan su influencia cultural. Las redes sociales han amplificado esta conexión. Hashtags, vídeos virales y comunidades de fans comparten recuerdos, canciones y datos curiosos, asegurando que el legado de Selena siga vigente. Su historia sirve como ejemplo de talento, perseverancia y resiliencia, enseñando que, aunque la vida puede ser breve, el impacto de una persona puede perdurar para siempre. Selena no solo fue una cantante y artista, se convirtió en un ícono cultural, un referente de orgullo latino y un ejemplo de cómo el talento, la humildad y la dedicación pueden trascender la vida misma. Su música sigue siendo escuchada, estudiada y celebrada. Sus fans siguen organizando homenajes, conciertos y eventos conmemorativos cada año. El impacto de su historia también ha servido para educar sobre la importancia de la seguridad, la confianza en los negocios y la protección de artistas frente a situaciones de riesgo. Cada recuerdo de Selena, cada canción que se canta y cada homenaje que se realiza, confirma que su influencia no se ha desvanecido. Selena vive en la música, en la cultura y en el corazón de millones de personas alrededor del mundo. La historia de Selena Quintanilla es mucho más que la tragedia de su muerte. Es la historia de una joven que rompió barreras, que llevó la música latina a nuevos horizontes, y que con su talento, carisma y dedicación inspiró a millones de personas. A través de sus canciones, sus actuaciones y su presencia única, Selena logró trascender fronteras culturales y generaciones. Aunque su vida fue interrumpida de manera prematura, su legado sigue vivo. Cada vez que alguien canta como la flor, cada vez que se recuerda su sonrisa en fotografías o en vídeos de conciertos, su espíritu se mantiene entre nosotros. Selena no solo nos dejó música, nos dejó una lección de perseverancia, de amor por lo que hacemos y de la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. Su historia también nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de valorar a las personas mientras las tenemos cerca. Pero más que un recordatorio de dolor, su vida nos enseña que el impacto de alguien no se mide por los años que vivió, sino por cómo tocó los corazones y transformó las vidas de quienes la rodearon. Hoy, más de 2 décadas después, Selena sigue siendo un ícono, un faro de inspiración para artistas, fans y comunidades enteras. Su música continúa sonando, sus historias se siguen contando y su influencia sigue creciendo. Cada homenaje, cada disco, cada documental o película que se crea en su honor confirma que Selena no murió. Su luz sigue brillando, su voz sigue cantando y su legado sigue vivo en cada corazón que alguna vez la escuchó. Así que cuando pienses en Selena, no la veas solo como una estrella que se apagó demasiado pronto. Mírala como un ejemplo de pasión, talento y resiliencia, una joven cuyo sueño y legado continúan inspirando al mundo entero, recordándonos que la verdadera magia de una persona está en cómo transforma la vida de los demás, y eso es exactamente lo que Selena hizo.